Estimados jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a pasarles esta sesión de aprendizaje de manera virtual, un poco ajeno a lo que hemos estado acostumbrados, ¿no? En presencia, pero ahora lo vamos a hacer de manera virtual. Esperamos que también saquen provecho de estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo para el bienestar de cada uno de ustedes. Vamos a empezar esta sesión de aprendizaje. Primero, invocando a Dios para que nos proteja, nos cuide, nos ampare y nos libere de todos los males que nos aqueja a toda la humanidad hoy día. Yo he creído siempre en Dios y creo que también ustedes lo hacen de igual manera. Entonces vamos a, de manera íntima, pedirle a Dios para que nos libere de toda esta pandemia y al fin podamos superar todos los problemas que quisiéramos que en el corto plazo termine y podamos vivir tranquilos, seguramente con nuevos estilos de vida, seguramente valorando más nuestra familia, valorando más la sociedad, valorando más al individuo. Nosotros veníamos siempre de conversar con ustedes acerca de la situación caótica, política y social que se vivía en el país. Y miren ahora, en estos tiempos se ha dado una situación peor aún, que ya no afecta solamente al Perú, sino a todo el mundo. De tal manera que pidamos a Dios para que todo eso pase pronto y podamos vivir tranquilos. Pero como la vida va a seguir también, y ustedes son el futuro, son el bienestar de la nueva generación, la vida continúa y vamos a empezar nuestro aprendizaje de la manera como lo estamos haciendo. Para eso, yo voy a querer que ustedes deduzcan el tema que vamos a hablar hoy día. Y para ello he traído estas imágenes que, bueno, son un poco pequeñas, pero espero que ustedes lo puedan ir pensando, ¿ya? Miren ustedes, esta primera imagen muestra a una persona que está delante de un auditorio, delante de un público, y está dándoles algunas referencias seguramente, ¿no? Está haciéndoles saber algo, en verdad. Pero como es una caricatura, las caricaturas son textos que generan pues algo risible, ¿no? O exageran algún defecto físico en las personas. Vemos esta otra imagen cuando no hay palabras, pero la imagen nos puede decir algo, nos expresa algo. En la siguiente viñeta estamos observando a dos jóvenes que están tratando de seguramente entablar mensajes con otras personas, tratando de decir algo. En esta otra imagen también podemos apreciar que varias personas están tratando de dialogar, están dialogando en todo caso. Y finalmente vemos que este niño, a través de un celular, está escribiendo en su cuaderno, seguramente lo mismo que van a hacer ustedes. Esto, quieras o no, miren ustedes cómo va a ser seguramente el referente más, más recurrente en todos estos tiempos en que no podemos ir todavía a las aulas. Entonces, estas imágenes nos van a decir algo a nosotros. Estas imágenes van a decirnos de qué tema más o menos vamos a hablar. Y seguramente ustedes en su casa ya están deduciendo más o menos del tema del que vamos a hablar. ¿Ya lo han deducido? Seguramente. Entonces, en realidad el tema que vamos a hablar hoy día es el tema de la comunicación. ¿De acuerdo? El tema es la comunicación. Los alumnos que están en tercero, cuarto, quinto año de secundaria ya tienen una idea de lo que es en realidad comunicación. La comunicación puede tener diversas concepciones, puede tener diversos conceptos. Yo he ensayado algunos conceptos y que seguramente ustedes también lo van a compartir. Yo he considerado, por ejemplo, que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre seres vivos. Es decir, para comunicarnos nosotros, hacemos acciones conscientes
entre todos los seres vivos para transmitirnos información. También lo he definido de otra manera, ¿no? Es una forma de expresar y dar a conocer nuestras ideas a los demás, ¿cierto? Y eso lo podemos percibir acá. Los personajes, por ejemplo, están dando a conocer sus ideas, pero lo hacen también a los demás. En la tercera definición dice, es una acción real necesaria para la supervivencia. Miren ustedes lo que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Nosotros no podríamos comunicarnos ahora si no es a través de estos medios que ahora nos sirven y que seguramente va a quedar para el resto de la existencia del hombre ya. Y va a ser una forma de poder quizás hacer más práctica la educación también, pero nuestros primeros pasos seguramente nos va a costar. Muy bien, después de haber ensayado estos conceptos, estas definiciones sobre lo que es la comunicación, ahora vamos a pasar a mencionar los elementos de la comunicación. Y eso ha sido progresivo. En realidad, los elementos de la comunicación, seguramente en textos anteriores, lo hemos visto con diversos nombres en realidad, ¿no? Por ejemplo, en los elementos de la comunicación, de acuerdo a los modelos, va a ir cambiando también. Nosotros nos hemos familiarizado con los siguientes elementos de la comunicación. Por ejemplo, hemos hablado de un emisor, de un mensaje, de un receptor, de un canal, de un código, del contexto. Hasta ahí hemos trabajado siempre los elementos de la comunicación. Pero también hemos visto, por ejemplo, que estos mismos elementos, cuando hacen las mismas acciones, tienen una sinonimia, es decir, de acuerdo a otros modelos han ido cambiando de nombres. Por ejemplo, el emisor tiene otro nombre que es el hablante tiene otro nombre que es el encodificador, el hablante, el emisor tiene otro nombre que también se llama orador. ¿Y por qué cambia de nombres? Porque en realidad corresponden a diversos modelos. No es que sean diferentes, porque en el proceso comunicativo, el emisor, el hablante, el encodificador, el orador, en realidad realizan la misma función. De tal manera que van a cambiar de nombres porque pertenecen a diferentes modelos, pero sus funciones son las mismas. De tal manera que nosotros nos hemos familiarizado con estos elementos que he leído. Sin embargo, a esos elementos nosotros hoy en día podemos agregar a otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ruido. El ruido es en realidad un elemento extraño que afecta a veces la comunicación. El ruido, además, no solamente se advierte en la perturbación de algún sonido, en la fidelidad de un sonido, sino el ruido, por ejemplo, en la comunicación escrita, por ejemplo, se puede apreciar cuando lo que trato de comunicar a través de la escritura, por ejemplo, no es entendido o cuando no es legible mi letra. Eso también es considerado en la comunicación, en realidad, como un efecto negativo, nocivo en la comunicación, y a eso se llama ruido. Otro elemento que le estoy añadiendo acá y que en las lingüísticas modernas hoy día se habla es el feedback. El feedback no es otra cosa que la respuesta que hace el receptor en cuanto escucha un mensaje emitido por el hablante o el emisor. Entonces, seguramente a medida que vayamos avanzando voy a ampliar este tema de lo que es el feedback, también conocido como realimentación o retroalimentación. ¿De acuerdo? Ensayar la definición de cada uno de estos ya sería un poco repetitivo, porque si yo les pido o les digo cuál es la definición de un emisor, el emisor, ustedes dirán, es la persona que emite un mensaje, ¿cierto? El mensaje es el contenido de la información que se quiere transmitir, que se quiere dar a conocer. El receptor es el que oye, el que decodifica, el que traduce el mensaje dado por el emisor, ¿cierto? El canal es el espacio físico por donde se traslada el mensaje. El código son los signos, son los símbolos que nosotros utilizamos
para poder comunicarnos. Esos códigos pueden ser verbales o pueden ser no verbales. Hemos dicho en varios ejemplos, por ejemplo, cuando yo hago esta señal, no emito ninguna palabra, pero esta imagen tiene un significado, es decir, expresa algo. Si yo digo simplemente así, o digo no, de esta manera, estoy solamente emitiendo señales, estoy haciendo un movimiento con mis manos, o con mi cuerpo, o con mi rostro, y eso es parte de un código no verbal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces estos elementos ya lo saben, estamos añadiendo dos que seguramente también van a ser de uso cotidiano en todo lo que nosotros vamos a trabajar durante este año. ¿De acuerdo? De ahí pasamos a un circuito de la comunicación. El circuito de la comunicación en realidad puede ser diverso, pero en realidad como es un proceso, ese proceso casi está sistematizado. Y entonces yo he ensayado el siguiente circuito de la comunicación y quisiera que ustedes más o menos lo recuerden o lo compartan. ¿De acuerdo? He dicho que el emisor envía un mensaje al receptor. Este emisor que envía un mensaje al receptor, el emisor traslada el mensaje a través de un canal. Este mensaje igual llega al receptor a través de un canal. Entonces el canal es un elemento permanente entre el emisor y el receptor. Este mensaje se expresa a través de un código y ese código, el emisor, el mensaje, el receptor, todos estos elementos interactúan en un contexto, o sea, en un espacio, en un lugar donde están esos elementos de la comunicación. A eso le estamos agregando, repito, lo que es el ruido, porque en toda comunicación siempre hay un efecto sonoro, un efecto visual, un efecto que puede perturbar el proceso comunicativo. Y finalmente, si yo traslado un mensaje al receptor, en este caso que serían ustedes, si yo le digo, por ejemplo, a un alumno, ponte de pie o escribe en tu cuaderno, el alumno va a realizar esa acción. Si yo le digo, ponte de pie, el alumno ¿qué va a hacer? Va a pararse de pie, va a hacer esa acción. Y eso significa que me ha entendido mi mensaje. De tal manera que ese hecho de hacer la acción que yo le he dicho, eso significa que ha captado mi mensaje. A eso se llama propiamente retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces el circuito de comunicación se va a enmarcar en este esquema que puede ser variable, que puede ser cambiante, porque algunos incluso dicen así, ¿no? El emisor envía un mensaje al receptor, este mensaje se traslada a través de un canal que está expresado por un código y todos esos elementos interactúan en un contexto. También se puede decir de esa manera y no hay problema, estaría bien. Ahora pasamos a las clases de comunicación. Dependiendo del lugar, por ejemplo, en que uno se encuentre, dependiendo del código que uno utilice, dependiendo de otros factores, las clases de comunicación pueden ser diversas. Para empezar tenemos, por ejemplo, la comunicación no verbal. Ya he dicho hace un momento que cuando yo hago ciertos movimientos, ciertas señales, puedo mostrarles, por ejemplo, una cara triste, estoy comunicando algo. Si menciono o hago de esta manera, estoy mostrando alegría. Si hago así, no hablo, pero estoy mostrando cólera. De tal manera que eso que he comunicado, pero que no lo expreso a través de palabras, sino a través de movimientos del cuerpo, ademanes del cuerpo o movimientos del cuerpo, etc. Y en nuestro entorno tenemos, por ejemplo, señales, tenemos signos que nos pueden comunicar algo. Sí hay comunicación. Esos elementos de gestos, señales, ademanes se llaman o se produce cuando hablamos de una comunicación no verbal. ¿De acuerdo? Luego hablamos de una comunicación verbal cuando propiamente ya hay palabras, se usan palabras. Es decir, cuando yo, por ejemplo, digo a un alumno, le digo, ponte de pie, uso palabras, pero simplemente puedo utilizar una señal, y palmoteo en la mano y le digo, estoy expresando ya lo que se llama pues un mensaje
a través de gestos. Entonces, comunicación no verbal será aquella que emite un mensaje a través de gestos, señales, ademanes, movimientos, etc. Y comunicación verbal, aquella que transmite mensajes a través de palabras, ya sean escritas o también orales. Luego hablamos de la comunicación intrapersonal.